Vamos a explorar hoy el final de la primera parte del libro de Samuel, 29 al 31. Es un pasaje un poco largo, pero es muy dinámico porque estamos en narrativa. Y acuérdense que siempre les he pedido que cuando estamos en narrativa podamos, mientras vamos leyendo, vayamos tratando de imaginar lo que está sucediendo como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Pero creo que importante que podamos ponernos en contexto una vez más, ahora que estamos finalizando este libro. Algo que es bien importante clarificar es que la Biblia no es un montón de historias de diferentes personas que fueron plasmadas en un compendio como si fuera la enciclopedia mundial. No, la historia de la Biblia es una sola historia desde el principio hasta el final. Es la historia de Jesucristo. Y lo que encontramos en 1 Samuel es muy importante porque, recuerda, Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, lo colocó en el mundo y en este universo que Él creó, todo bueno. Pero después vimos al hombre rebelarse contra Dios, querer ser igual a Dios, engañado por la serpiente, por Satanás, y entonces toda la humanidad a una caímos y nos rebelamos contra Dios. Y tú avanzas en el libro de Génesis y ves que la maldad se incrementó en el mundo. Vemos que se levanta Babel como aquella ciudad que edifican los hombres para poderse gobernar a sí mismos y dejar a Dios afuera de la jugada. Muy parecido a lo que vivimos el día de hoy, porque de hecho esa es la historia del hombre. Pero el Señor en Génesis 2 le prometió a Abraham que por medio de él levantaría una gran nación en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, incluidos Uriangato, Moroleón y Yuriria. Y no se diga México y el mundo entero. Israel es este pueblo del Señor que crece en Egipto bajo la promesa de Abraham, por medio de José, entran a Egipto y el pueblo se empieza a multiplicar tremendamente. Y son gobernados por Faraón, un rey perverso. Pero el Señor, vemos en el Éxodo, libra a su pueblo, Israel, los saca de Egipto y luego los lleva a Sinaí, donde Él hace un pacto con ellos. Y este pacto que el Señor hace con ellos, Él les dice: si ustedes me obedecen, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero la triste historia es que el pueblo de Israel se rebela contra Dios otra vez. Se rebela nuevamente contra su Dios. Ya están en la tierra prometida. Y la pregunta era: ¿van a permanecer ahora siendo fieles al Señor que los rescató? Y la respuesta es no. Y el libro de Jueces nos muestra esto. Cómo Dios levantó jueces para que más o menos trataran de arreglar la situación. Pero incluso los jueces se corrompieron. Y termina el libro de los Jueces diciendo: no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus propios ojos. Sí, es la misma historia que tú y yo vivimos el día de hoy. Entonces estamos en ese punto en donde Israel tiene una tremenda necesidad de un liderazgo sabio y fiel, porque cada quien está desparpajado haciendo lo que cada quien piensa que está bien, pero de hecho están haciendo el mal. Y de eso se trata el libro de Samuel. Vemos a Samuel como un líder clave en Israel. Es el último juez de Israel. Es el profeta que Dios levantó para dirigir a su pueblo y para ungir a Saúl. De esto se ha tratado en las últimas semanas que hemos visto estos capítulos de Primera de Samuel. Saúl es el rey que el pueblo pide. ¿Se acuerdan que el pueblo pidió un rey que fuera igual que los reyes de las demás naciones? Y Samuel les dice: hey, están equivocados. El Señor es su rey. Y Dios le dice: mira, déjalos, dales un rey. Y le levanta a Saúl. Saúl comenzó bien, pero pronto se revelaron sus fallas de carácter, su arrogancia, sus celos, su desobediencia a la voluntad del Señor, y comienza a perseguir implacablemente a David. Y entonces surge David también en el libro de Samuel como aquella figura de aquel hombre fiel al Señor a quien Dios ungió. Era el menos probable.
Nadie pensaba, ni su propio papá, que David pudiera ser aquel elegido por el Señor. Pero el Señor ungió a David y le dice, ahora tú serás el nuevo rey sobre Israel. Dios le da esta promesa, pero a partir de esta promesa vemos que los celos de Saúl se incrementan y ahora quiere matar a David. Y David tiene que empezar a huir y cada vez más lejos y cada vez bajo circunstancias más difíciles. Claro, no tan difíciles como las de nosotros hoy con este calorón aquí, pero él estaba huyendo en el desierto, en cuevas, estando a punto de ser asesinado por Saúl. Pero lo que hemos visto es que David se ha mantenido fiel al Señor, a las promesas del Señor, aun cuando nada pinta como que va a ser el rey. Sus circunstancias cada vez se alejan más y de hecho, en cuestión de geografía, cada vez se está alejando más de aquel lugar donde está el reino de Israel. Por esta persecución de Saúl, es empujado a ir al desierto, a cuevas, a diferentes lugares, y vimos la semana pasada que finalmente Saúl termina refugiándose con sus propios enemigos, con el enemigo de Israel, con los filisteos. Y el pasaje nos deja ver que realmente no tuvo de otra. A causa de la persecución de Saúl, David se refugia, huye a territorio filisteo y se convierte en un mercenario para el rey Aquis, el rey filisteo. Vimos la semana pasada. Pero vimos cómo él estratégicamente, el rey filisteo Aquis lo mandaba a atacar a los pueblos que pertenecían a la periferia de Israel. Y David, en lugar de atacar a esos pueblos que eran de su pueblo, atacaba a otros pueblos y le decía a Aquis que sí había atacado a estos hombres. Y vimos a Saúl cómo sale a la batalla contra los filisteos, y es tremendo ver cómo él ve que el ejército filisteo es enorme. Para colmo sabe que ahí está David entre ellos y por supuesto está temeroso. Ahora David es un gran guerrero, es conocido por muchos. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y está tensa la situación. Y Saúl, en lugar de reconocer a Dios, Dios lo ha venido llamando una y otra vez a que se arrepienta. En lugar de reconocer a Dios, busca a una medium, ¿se acuerdan? Consulta a los muertos y por medio de un suceso bastante, ¿cómo pudiéramos decir? Fuera de lo normal, el Señor le muestra, tú ya has sido juzgado, Saúl, ya no hay marcha atrás. Y con esta aparición de Samuel le dice, de hecho, mañana estarás conmigo. Y hoy vamos a ver la muerte de Saúl. El título de esta prédica es 2 batallas, un rey debe morir. David está en medio del ejército filisteo, listo para, junto con los filisteos, enfrentar a su propio pueblo y a Saúl. ¿Han visto estas películas de estas batallas épicas donde se chocan 2 ejércitos y al final queda el líder de un ejército y el líder del otro y con sus espadas, y dices, obviamente va a ganar el bueno? Pero ¿qué va a suceder? ¿Va David a enfrentar a Saúl? ¿Va David a enfrentar y matar a aquellos que son de su propio pueblo? ¿Es este el rey que Dios prometió? ¿Esta es la voluntad de Dios para el rey? Vamos a verlo en el capítulos 29, 30 y 31. Y quiero darles un poquito de panorama para que mientras vayan leyendo, vayan comprendiendo juntamente conmigo. ¿Qué sucedió? Capítulo 29. Vamos a ver cómo el Señor provee los medios para que David sea liberado de su compromiso con el rey Aquis, filisteo. Y es librado lo dejan libre de su compromiso y ya no tiene que enfrentar a su propio pueblo y a Saúl. Y él no tuvo que meter ni las manos. Y luego vamos a ver en el capítulo 30 cómo David va y, por eso se llama 2 batallas, el Señor lo manda a pelear otra batalla y David consulta al Señor y el Señor le da la victoria. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 30. Y en el capítulo 31 vamos a ver cómo Saúl muere trágica y vergonzosamente por su desobediencia. Dice así, capítulo 29, los filisteos reunieron todos sus ejércitos con Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel, y los principales
de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis, con los filisteos, con el ejército enemigo de Israel. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen estos hebreos, David y su ejército? Y Aquis, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis le dijo a los jefes de los filisteos: ¿no ven que este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron: haz que este hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, y no les permitas que descienda a la batalla con nosotros. No sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor, o sea Saúl? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Increíble cómo el Señor lo está librando, no de desagradar a los filisteos, sino de desagradar a Dios mismo. Y David dijo a Aquis: ¿pero qué he hecho? ¿Y qué he hallado en su siervo desde el día en que estuve delante de usted hasta hoy, para que no vaya yo y pelee contra los enemigos de mi señor el rey, o sea, de Aquis? Aquis respondió a David: yo sé que eres grato a mis ojos, como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes de los filisteos han dicho: él no debe subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y luego que se hayan levantado temprano y haya claridad, partan de aquí. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. David fue librado de su compromiso de pelear una batalla que seguramente él no quería pelear en su corazón. Pero qué increíble que él es enviado en paz, ni siquiera lo asesinan, no hacen nada en contra de él, es enviado en paz. ¿A dónde? A Ziklag. Vimos la semana pasada que Ziklag es una ciudad filistea que es colindancia con el pueblo de Israel, y Ziklag es el lugar que Aquis le dio a David para que ahí viviera con su familia y con sus hombres. Entonces, qué padre está este momento. David dice: wow, el Señor me ha librado. O sea, ya no tengo que ir y enfrentar a mi propio pueblo con el ejército filisteo. Ahora he sido librado. Y ahora va hacia Ziklag, hacia su casa. Pareciera que ahora sí nos aproximamos a él, y fueron felices para siempre. Pero ve lo que sucede a continuación. Capítulo 30. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, que es su casa, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían incendiado, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Si tú recuerdas quiénes son los amalecitas, esto nos lleva al capítulo 15, donde Dios le dice a Samuel, a Saúl, ahora sube contra los amalecitas y destrúyelos por completo. Ellos habían sido un pueblo sangriento que había atormentado al pueblo de Israel y a muchas otras ciudades, y mataban a niños, eran despiadados, y el Señor le dijo: ve y destrúyelos por completo por su maldad. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció al Señor. Y ahí fue cuando el Señor le dijo: hey Saúl, por medio de Samuel, no necesito que tú pienses por mí, yo te di una orden, necesito que tú vayas y obedezcas. Y Saúl se defiende diciendo: no, es que no, dejé vivo al rey pues para hacer yo un desfile en la ciudad y que todos vieran que destruimos a los amalecitas, y dejé vivos sus animales para ofrecértelos en sacrificio a ti, Señor. Trató de disfrazar de piedad su desobediencia.
Eso es religiosidad. Eso es hacer cosas que nosotros pensamos que van a agradar al Señor, pero que no le agradan al Señor. Y el Señor le dijo por medio de Samuel: obediencia es lo que quiero, no sacrificios. No necesito que vayas a bailar a Chalma, no necesito que vayas de rodilla con nopales a ningún lado. Obediencia de tu corazón es lo que yo pido de ti. Y le dice el Señor por medio de Samuel: porque la desobediencia ante mis ojos es igual que la iniquidad, y la rebeldía contra mi voluntad es igual que el pecado de adivinación que tanto aborrece el Señor. Vimos la semana pasada que Saúl, en lugar de arrepentirse, comienza un camino descendente donde toca fondo, semana pasada, y llega con esta mujer adivina, la bruja de Endor, y tiene este encuentro en el que el Señor permite que el espíritu de Samuel regrese, no como algo que siempre sucede, sino como una circunstancia especial por medio de la que el Señor juzga finalmente a Saúl y le dice: tú estás destinado a la muerte por tu desobediencia y por no haber escuchado las palabras del Señor. Entonces, regresamos, y ahora David está regresando después de que es liberado por los filisteos, está regresando a su casa, y su casa fue asolada y sus mujeres secuestradas y todos los niños por los amalecitas, aquellos que Saúl no destruyó cuando el Señor les dijo que los destruyera. Capítulo 3. Versículo 3, perdón. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Es lo que sucede a continuación. Pero David se fortaleció en el Señor. ¿Vas viendo cuál es la diferencia entre Saúl y David? Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, aquellos que Saúl también había matado, Ahimelech y todos los sacerdotes: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él, o sea el Señor, le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor, y se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió, y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le dijo: soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Negev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo: ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió: júrame por Dios que no me matará a mí, no me matará ni me entregará en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó.
pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas y llevándolos delante de él a los otros ganados y decían: este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que demasiado fatigados para seguir a David se habían quedado en el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre y a su mujer y a sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: no deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Negev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Esfemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de Jarameel, a los de las ciudades del Kenita, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Lo que estamos viendo aquí es que cuando David regresa, las cosas no pintaban muy bien. Los amalecitas habían casi destruido su ciudad, la habían saqueado y se llevaron a sus mujeres y a sus niños. Pero resalta aquí en contraste contra lo que vimos la semana pasada: Saúl buscó al Señor y el Señor ya no le respondió. Muchas oportunidades tuvo Saúl para arrepentirse delante del Señor. Incluso platicábamos el día viernes en la oración con una hermana y me decía: qué increíble que Saúl, después de esta contundente aparición de Samuel, donde el Señor le manda a decir: Saúl, tú ya has sido juzgado y ahora tu destino es la muerte, en lugar de arrepentirse, como que se hace la víctima, ¿no? Como que dice que cayó tieso y luego no quería comer y asume una posición como de una víctima, como alguien de pobrecito, ya va a morir, en lugar de arrepentirse. Ahora, hasta este momento, David no ha hecho todas las cosas perfectamente bien. Él le dijo mentiras al sacerdote Ahimelech, ¿te acuerdas? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo y le dice el sacerdote Ahimelech: ¿por qué has venido aquí? Y le dice: mira, Saúl me envió en una misión especial. Y Ahimelech lo ayuda. Y luego eso provoca que Saúl se enoje contra Ahimelech y asesina a más de 80 sacerdotes ese día y mata a todo el pueblo y todas las familias de los sacerdotes. Y David termina diciendo: esto fue mi culpa. Pero como hemos visto, no. Ya el pecado de Elí, el sacerdote, al principio de 1 Samuel, Dios le había dicho: por tu pecado muchos sacerdotes de tu generación van a morir. Y Saúl, el rey infiel, cometió semejante barbaridad. Pero aún así, David mintió. También vimos hace 15 días cómo David se sintió tentado a actuar de la misma manera que Saúl, de manera vengativa, y estuvo a punto de ir y de destruir por completo a este hombre malvado, el esposo de Abigail. ¿Cómo se llamaba? Nabal, perdón, se me olvidó. Estuvo a punto de destruir a Nabal y Dios, por medio de Abigail, lo hace: hey, David, tus batallas son las batallas del Señor, no tus propias batallas. Recapacita en lo que el Señor ha hecho por ti, cómo el Señor te ha guardado y en las promesas que el Señor te ha dado. Y David se abstiene. Y vimos también que David engaña al rey Aquis. Va y mata a la gente de otros pueblos que no eran el pueblo de Israel, que eran enemigos de Israel, en lugar de... y no le obedece. Y esto lo hace porque
Él sabe, él entiende que no puede ir y ser el rey de Israel y al mismo tiempo masacrar a su propio pueblo. No lo ha hecho todo bien David. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? David ha venido confiando en el Señor y se ha arrepentido cuando ha debido arrepentirse. Ante el llamado de Abigail, él dijo: bendito sea el Señor que te mandó para decirme estas palabras que evitaron que yo cometiera semejante atrocidad. David ha sido obediente a la voluntad del Señor, sin importar que esa obediencia lo ha llevado a circunstancias muy difíciles, al borde de la muerte. Pero la diferencia ha sido la fidelidad de David. Le ha creído al Señor, ha sido obediente al Señor. Y el Señor le da una gran victoria. Y es increíble ver el corazón de David, como él dice: ok, nosotros ganamos esta victoria. Y dicen algunos hombres de su ejército: ok, este botín es tuyo, David, no lo compartas con aquellos indignos que no vinieron a ayudarnos en esta batalla. Y David dice: no, esta batalla nos la dio el Señor, no me pertenece a mí. Como Saúl decía: este es mi reino y nadie me lo va a quitar, y no me importa que el Señor ya dijo que ahora David debe ser rey, yo me voy a quedar con mi reino. Así como Sméagol, ¿no?, en El Señor de los Anillos, de my precious, my own. Y me gusta esa ilustración porque lo que vemos en El Señor de los Anillos, tú ves a Sméagol, era un hobbit y era alguien normal, y en la medida de que la maldad creció en él, fue cayendo en una decadencia. Y es lo que vemos en la vida de Saúl. Y esa decadencia ha venido por su desobediencia al Señor. Pero David ha permanecido fiel y obediente al Señor. No lo ha hecho todo bien. Si tú, amigo que nos visitas, alguna vez te dimos la impresión, los cristianos, de que los cristianos somos gente buena y que la iglesia es como un museo así para admirar gente bien bondadosa, y somos pecadores igual que tú, que estamos siendo sanados y redimidos, y que hemos recibido de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ganó una victoria que nosotros no podíamos ganar contra el pecado, y nos ha compartido su botín. Y quiere compartirlo contigo también. Eso es cristianismo. Contrastante a lo que vemos que Dios hizo en la vida de David, y cómo termina este pasaje con esta victoria de David. La primera parte del libro termina con la muerte trágica y vergonzosa de Saúl. Vamos a leerlo. Ahora, ¿te acuerdas que 29 están los filisteos y el pueblo de Israel frente a frente? Ya se van a dar el encontronazo. Y David está del lado de los filisteos. Y como los mismos filisteos dicen: ¿sabes qué, David? No, tú no vienes con nosotros. Capaz que nos traicionas en medio de la batalla, vete. David fue librado de pelear esa batalla, y ahora está Saúl contra los filisteos. Y vamos a ver qué sucede. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, escucha esto, y mataron a Jonatán. Jonatán había hecho las cosas bien. Él había reconocido a David como el rey ungido del Señor, y ayudó a David, y su padre incluso lo llegó a odiar tanto, y por la maldad de Saúl ahora están muriendo sus propios hijos. Mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día.
junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Todos los que siguieron a Saúl perecieron con él. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, o sea, los israelitas que vieron a lo lejos de esta batalla, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Y ve lo que sucede. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. No solamente la desobediencia de Saúl le ha afectado a su propia vida. La gente suele decir, no, pues yo vivo mi vida a mi manera y yo no, pero pues es nomás a mí, o sea, nomás soy yo. No, cuando nosotros pecamos y desobedecemos al Señor, las consecuencias de nuestro pecado afectan a nuestros hijos, afectan a todos los que están a nuestro alrededor. Mira nada más todas las vidas que se están perdiendo por la desobediencia de un hombre. Mira todo lo que el pueblo de Israel está perdiendo por la desobediencia de un hombre. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y del pueblo. Saúl terminó siendo una vergüenza para el pueblo de Israel y deshonrando el nombre del Señor, de tal manera que los filisteos dicen, mira, nuestros ídolos pudieron más que su Dios. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bet-san. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san y volviendo a Jabes los quemaron allí y tomaron sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. El pecado de un hombre que desobedeció al Señor, que fue colocado por el Señor para ser el líder que guiara al pueblo, su pecado, su desobediencia, llevaron a una muerte trágica para él, pero a una grave afectación para todos los que estaban a su alrededor. Israel perdió territorio, murieron hombres buenos, murieron los hombres que lo siguieron. Y este pasaje termina con tristeza, con luto y ayuno por esta tremenda derrota, que es contrastada con la victoria de David. Hermanos, este es mi argumento para ustedes el día de hoy. Estos pasajes nos enseñan que si obedecemos al Señor, seremos guardados. Pero si desechamos sus palabras, seremos destruidos. Si obedecemos al Señor, seremos guardados. Pero si desechamos su palabra, seremos destruidos. Este libro comienza con el canto de Ana, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y parece que el Señor tuvo la intención de que este libro comenzara con este canto hermoso de Ana, dándonos como la melodía general de qué se iba a tratar este libro. Ve lo que dice. Él, o sea Dios, guarda los pies de ¿quiénes? De sus santos. ¿Pero qué? Pero los malvados son ¿qué? Acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán ¿qué? Quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. ¿Pero qué dice que hará? Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Es interesante que lo que hemos visto hoy es que David fue librado de pelear una batalla que no debía pelear contra su propio pueblo y contra Saúl. Cuando regresa a Ziklag, las cosas se ven mal otra vez, pero el Señor, a causa de su fidelidad, le da una gran victoria y recupera todo y lo comparte
con el pueblo. Viste que David, aunque no es el rey todavía, viene actuando como el verdadero rey de Israel. Quien debería haber estado rescatando a esos hombres era Saúl, pero David los está rescatando y llora por ellos y clama al Señor para preguntarle: Señor, ¿qué debo hacer? Ve, persigue a estos hombres malvados, a esta banda, y los destruye y regresa y recupera todo lo que ellos habían perdido y bendice a todos los que están a su alrededor. David compartió su victoria con el pueblo, mientras que Saúl fue vergonzosamente destruido por su desobediencia. Sabes que comencé hablando del Génesis, donde se perdió la primera batalla. Satanás se infiltra en el huerto del Edén después de que Dios hizo todo perfecto, y Satanás mete una idea en la mente de Adán, de Eva, que la cree Eva y contamina a Adán. Ustedes pueden ser igual que Dios. Ustedes pueden gobernarse a sí mismos y no necesitan a Dios como su rey. Ustedes pueden ser igual de poderosos que Él si tan solo le dan la espalda. Y ese es el pecado del cual estamos contaminados tú y yo y todo ser humano que vive en esta tierra. La catástrofe que vemos en esta narrativa es la catástrofe que la humanidad ha venido viviendo una y otra y otra y otra vez bajo el liderazgo de hombres perversos que rigen al mundo sin un temor de Dios, sin una conciencia del pecado, buscando solamente el bienestar para ellos, pero solapados por un pueblo como nosotros que estamos más dispuestos a llamar a lo malo bueno que llamarlo por su nombre. Estamos dispuestos a ceder ante la maldad y la obediencia y ante esta idea de si es verdad. Ojo, porque Saúl no comenzó haciendo todo mal. Saúl comenzó ganando batallas porque el Señor estaba con él, pero entonces el orgullo, los celos se apoderaron de él y él comenzó a querer ser igual a Dios, al no someterse a la voluntad de Dios y al querer regir al pueblo de Israel bajo sus reglas. Incluso quiso matar al ungido del Señor. Adán perdió la batalla en Edén y todos caímos. Saúl perdió la batalla siendo el rey de Israel, fracasó en su misión de ser aquel que guiara al pueblo en la justicia y en la verdad del Señor. Qué trágica sería la historia de la humanidad si hasta el día de hoy ese siguiera siendo el patrón a seguir. ¿Qué sentido tendría la vida si al final todos vamos a terminar destruidos como el pueblo de Israel por seguir a un rey que no es capaz de llevarnos a ninguna tierra prometida? Que no es capaz de regresarnos a la verdad, que no es capaz de guiarnos en la voluntad del Señor. Pero bendito sea el Señor por Jesucristo, de quien la Biblia habla como el segundo Adán, que vino y se hizo como uno de nosotros. Es muy interesante ver que Saúl es un rey malvado que termina muriendo por sus pecados, por su desobediencia, y el pueblo que iba con él, los soldados que iban con él, terminan muriendo y sus hijos terminan muriendo con él por su pecado. Pero Jesús es el verdadero rey del linaje de David. Escucha esto, él sí lo hizo todo bien. Dice la palabra de Dios, no fue hallado pecado en él. Dice la palabra de Dios que él cumplió perfectamente la voluntad del Padre sin pecado. Pero qué interesante que la victoria de este rey Jesús fue muriendo una muerte cruel y vergonzosa en una cruz por los pecadores. El verdadero rey dio su vida por ti y por mí. Tú y yo hemos fallado en ser aquellas personas. Tú y yo somos Saúl.
Tú y yo somos Saúl, que hemos sido rebeldes y desobedientes a la voz del Señor y mereceríamos ser destruidos y morir trágica y vergonzosamente como Saúl. Pero la palabra del Señor dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para nosotros en que Cristo murió, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El que merecía la corona se coronó muriendo en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte trágica. Él merecía solamente gloria, pero en lugar de eso se humilló, dice Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios desde la eternidad, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y humillándose hasta la muerte, y humillándose y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que el verdadero Rey Jesús vino y se humilló por nosotros y se coronó en esa cruz. Pero con su resurrección el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y un día toda lengua, toda tribu, toda nación, todos sus enemigos se postrarán delante de Él y lo reconocerán como el Señor. Unos irán a condenación eterna y unos iremos a la gloria eterna. Increíble, los Saúles, tú y yo, los desobedientes y rebeldes, los indignos. Vamos a ir a la gloria con Él. Si lo que merecíamos era la muerte, sí, porque con su victoria Jesús no se exaltó solamente a sí mismo, sino que al igual que David vino y compartió su botín con nosotros. Perdón de pecados y vida eterna. Perdón de pecados y vida eterna. Esto es la maravilla y el escándalo del Evangelio, que Jesús se hizo obediente por ti y por mí. Tu desobediencia merecía el castigo, pero Él pagó ese castigo. Su obediencia merecía gloria, pero esa obediencia nos fue transferida a nosotros por simplemente poner nuestra fe en Él. Es el escándalo del Evangelio. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Nada. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que ofrecer sacrificios vanos que solamente demuestran que no conoces verdaderamente al Señor. Aquel que conoce verdaderamente al Señor buscará a Jesucristo. Hermanos, porque Cristo vivió en tu lugar la vida justa y perfecta, sin errores, sin pecado, porque Él buscó siempre la voluntad de Dios y cumplió a la perfección su misión, entregándose para sufrir en esa cruz la vergonzosa muerte que tú y yo merecíamos. Ahora tú y yo podemos, al igual que David, permanecer confiando, siendo obedientes a su voluntad revelada en su palabra. El libro de Samuel comienza diciendo también que en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. Hoy tenemos toda la palabra del Señor escrita en este bendito libro. Y ahí el Señor nos revela su voluntad. Por lo tanto, tú y yo, si estamos en Cristo, podemos soportar cualquier circunstancia porque nos fue prometido un reino e ir a reinar con Él a la eternidad. Así que no importa las circunstancias que tengamos que enfrentar, podemos permanecer confiando en el Señor y podemos permanecer obedeciendo su voluntad porque confiamos en el Señor. Nuestra fidelidad, mis hermanos, se va a ver reflejada en la fidelidad con la que vivamos
todas las áreas de nuestras vidas. ¿Te diste cuenta que David hizo algunas cosas mal? Pero te diste cuenta que todas las cosas que él hizo, las hizo encaminadas a la promesa que el Señor le había dado. Tú vas a ser el rey de Israel, y en todo lo que él hizo, lo hizo buscando que la voluntad de Dios de que él fuera el rey se cumpliera en su vida. Tú y yo hemos sido dotados de una gran promesa en Cristo Jesús, de que reinaremos con él y tendremos vida eterna. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Viviendo toda nuestra vida, buscando su voluntad en su palabra para nuestras vidas y encaminando toda nuestra vida a las promesas que el Señor nos ha dado, a la voluntad del Señor, a lo que Él ya dijo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Ponte de pie. No me alcanzaría el tiempo para ver todos los beneficios, pero por eso te invito a que leas tu Biblia, para que descubras cuál es la voluntad del Señor. La palabra de Dios dice, la voluntad es que crean en el Hijo, la voluntad de Dios es que sean agradecidos con el Señor, es que guarden sus mandamientos, es que caminen de esta manera, es que se amen los unos a los otros. Por eso leemos la Biblia, porque queremos aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque queremos encaminar toda nuestra vida a esa preciosa voluntad, porque nos ha sido dada la promesa de que si permanecemos fieles y obedientes al Señor, reinaremos con Cristo, mis hermanos. Pero si desobedecemos al Señor, seremos destruidos. Yo no puedo simplemente pasar por alto el trágico final de Saúl. Si somos necios y desobedientes y rebeldes a la voluntad del Señor, que es revelada en su palabra, de que creamos en Jesús y sigamos sus pasos y caminemos el camino que Él nos ha marcado, seremos destruidos trágica y humillantemente el día en que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú aún no has hecho a Cristo el Rey de tu vida, yo quiero invitarte el día de hoy, sé obediente a la voz del Señor que te está llamando. Deja de querer ser el Rey de tu propia vida. Entiende que mientras quieras ser el Rey de tu vida, como decía José Alfredo Jiménez, es falso de que vas a continuar siendo el rey por la eternidad. Un día serás destruido trágicamente por tu desobediencia al Señor. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Jesús, el Rey que ya pagó por tus pecados, Él quiere darte perdón de pecados y vida eterna. Él quiere compartir contigo el botín de su victoria. En lugar de que tú sufras la muerte trágica, Él ya la sufrió por ti. Y Él quiere que vayas a reinar juntamente con Él a la eternidad. En lugar de que te rebeles contra Él y termines en una muerte trágica y vergonzosa. Hermanos, si obedecemos al Señor, esta es nuestra fe. Si tú ya estás en Cristo, esto es para ti. Si tú obedeces al Señor, Él te guardará. Él te guardará.
Él te permitirá ver la victoria en tu vida. Y esto no quiere decir que vas a ser rico y poderoso y famoso, y olvídate de eso. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre la maldad, la victoria sobre todo aquello que realmente quiere destruir tu Biblia. ¿Y por qué no? Victorias en todas las áreas de tu vida, claro que sí. Pero si desechamos su palabra, seremos destruidos.